Aquella madrugada se recibió al 911 una alerta roja de parte de un hombre llamado Thomas Clayton, quien con voz llorosa suplicaba que fueran rápido a su casa pues alguien había asesinado a su esposa. El hombre contó que tras volver a su casa había encontrado una escena impresionante. Al principio se mortificó, pues sus hijos Charlie y Colin no estaban por ninguna parte, pero luego se sintió aliviado cuando estos salieron de su escondite. Los pequeños a su corta edad habían sido testigos de una escena que aseguraban nunca saldrá de su cabeza, pues a través de una rendija de la puerta habían visto a un hombre que había acabado con la vida de su madre. La brutalidad con que lo hizo dejaba ver el lado monstruoso del asesino, y que la policía escuchara una voz inocente que relataba todo lo sucedido lastimaba en lo más profundo de su ser. Pero entonces vino una confesión por parte de la pequeña Charlie, que abruptamente dio un giro de 180 grados a la historia. Vi a un hombre lastimando a mi mamá. Se parecía a mi papá. Acompáñame en este relato que estoy segura te dejará mucho en qué pensar. Para adentrarnos a la historia te presentaré a la primera protagonista de la misma, Kelly Elizabeth Stage, nacida en la ciudad de Elmira, Nueva York, en el seno de una familia integrada por 3 hermanos y sus padres Howard y Elizabeth. Kelly era una chica que sabía cómo distinguirse, era carismática, una alumna destacada, y tras su ingreso a la Universidad Estatal de Nueva York, se hizo muy participativa en el equipo de softball. Kelly estaba enfocada en ser maestra, pero luego de unos meses decidió darle un giro a su vida y mudarse a Las Vegas, en donde conseguiría un empleo como camarera en el Palacio Imperial. Este sitio le trajo muchas satisfacciones, principalmente conocer a quien años más tarde se convertiría en su esposo, Thomas Clayton, un jugador de hockey semiprofesional que formaba parte de los Elmira Jackals. Thomas Clayton había nacido en Binghamton, un pequeño condado que estaba a 1 hora de Cadon-Steuben, también ubicada en la ciudad de los rascacielos. Thomas, desde muy chico, mostró sus gustos, y esto lo encaminó, una vez que alcanzó la edad requerida, a formar parte del equipo local de hockey, el cual le consiguió cariño y respeto de gran parte de la población de Elmira. Pero Thomas tenía un lado negativo. Le gustaba iniciar peleas, tal y como ocurrió en 2003, cuando él y uno de sus compañeros de equipo, llamado Brad Winfield, confrontaron a varios policías en un bar, debido a que Thomas estaba bailando con poca ropa. Para su suerte, esto no pasó a mayores, pero sí los ficharon por comportamiento indebido y alteración del orden público. Thomas salió con Kelly, y luego de unos meses se casaron, y ella se convirtió en su primera admiradora, tanto que sus compañeros de equipo llegaron a envidiarlo, pues aseguraron que nunca antes habían visto a una esposa tan entregada como ella. Fue hasta el 2006 que Thomas se retiró del hockey, supuestamente por una lesión que le impedía moverse como antes, y además porque ya estaba casado. Sin embargo, existe otra versión en donde destacan que la verdadera razón es que los directivos ya no toleraban su comportamiento. Su retiro definitivo los llevó a Charlotte, en Carolina del Norte, pero volverían a Nueva York 5 años después para que Thomas iniciara un negocio como restaurador de viviendas, mientras que Kelly trabajaba como mesera. Posteriormente, Thomas consiguió ser gerente de una compañía muy importante en cuanto a reparación de casas, la cual pertenecía a su amigo de la infancia, Brian Lee, y como parte de esto, Thomas aportó material y a un hombre que trabajaba con él en su negocio, y que formaría una pieza clave en el asesinato, Michael Beard. Los empleos de los esposos les permitieron hacerse de varias propiedades, las cuales rentaban, y una vez que se sintieron económicamente estables decidieron ser padres. La primera en llegar a su vida fue Charlie, y más tarde el pequeño Colin. La pareja aparentemente estaba más unida que nunca, pero esto estaba más lejos de la realidad. Thomas comenzó a tener amoríos con muchas mujeres, muchas de ellas menores de edad, poniendo como pretexto su hartazgo al matrimonio. Ya no se sentía bendecido por la familia que tenía, e incluso adquirió comportamientos que ni su esposa conocía, ya que llevaba grandes sumas de dinero a la casa, supuestamente por apostar en casinos y en juegos de póker, que algunos amigos aseguraron era dinero mal habido. Esto era habitual.
Y es entonces cuando llegamos a la trágica noche que cambiaría la vida de Clayton. Aquella noche Thomas se despidió de su esposa e hijos para después partir a la casa de su amigo, Greg Miller, en donde jugarían póker. El hombre no supo más, sino hasta que volvió a su casa marcada con el número 2181, y al entrar vio una escena espeluznante. Paredes y pisos manchados de sangre. De esto se cuenta que Kelly estaba dormida cuando un hombre ingresó a su habitación y le pegó varios golpes en la cabeza con un objeto pesado. La mujer a sus posibilidades se defendió, salió de su habitación y sin querer se tropezó con un cuadro y rodó por las escaleras. Al estar en el piso inferior y muy cerca de la cocina, el hombre volvió a atacarle en la cabeza y su rostro, hasta que finalizó con su vida a los 35 años. Durante los primeros minutos del 29 de septiembre, Thomas se comunicó con la policía y con voz entrecortada les dijo que los niños de 7 y 3 años habían visto cuando el ladrón atacó a su madre. Dean Shawn fue el primer alguacil en llegar a la vivienda. Fue recibido por Drake Albee, vecino del matrimonio, quien detalló que cuando llegó a la casa, todo estaba descontrolado, y era inevitable no prestarle atención a las paredes, al suelo, y a la mujer que presentaba heridas mortales. Incluso los paramédicos no daban crédito al odio que habían dejado en la víctima. Luego de esto comenzaron con las averiguaciones, y fue aquí cuando se dieron cuenta que el ataque había iniciado en el segundo piso y finalizó en la planta baja. Y cuando la familia de Kelly llegó a la casa, su conmoción se hizo presente. ¡Oh Dios! ¿Qué ocurrió?, gritaba Kim, la hermana mayor de la occisa, pero para llegar a esta respuesta tuvieron que pasar por un proceso, hasta que las primeras pruebas arrojaron que Kelly había muerto por el traumatismo causado por los golpes. Pero había aspectos inexplicables. Por ejemplo, ninguna entrada había sido forzada, ni mucho menos faltaban objetos en la vivienda, así que tuvieron que recurrir a Charlie, que había presenciado de principio a fin el ataque, por lo que el sheriff del condado de Steuben, Jim Allard, habló con Charlie poco después del trágico suceso, y la niña dijo que vio a un hombre lastimando a su mamá. Y lo más escalofriante vendría cuando fue cuestionada sobre cómo sabía que lo había hecho un hombre, a lo que la menor confesó: porque sus ojos se parecen a los de mi papá. En ese momento se contrató a un forense infantil, pues estaban por enfrentarse a una situación delicada. El interrogatorio de la niña fue grabado, y era impactante ver esta imagen. Charlie con rastros de sangre de su madre asesinada en su ropa, mientras decía que su mamá había sufrido bastante y que ella, por instinto de protección, se había abrazado a su pierna. Afirmó también que el responsable vestía jeans oscuros y tenía la cara tapada con una tela parecida a la que usaba su papá cuando salía a cazar. La niña estaba en shock, pues hasta preguntó en dónde estaba su mamá, a lo cual el forense infantil catalogó este momento como un mecanismo de defensa por la situación tan fuerte que había enfrentado a su corta edad. A partir de esto, Thomas se convirtió en el primer sospechoso. Había testigos que afirmaban había estado en el juego de póker aquel 28 de septiembre, pero la policía también estaba firme. Él era el causante hasta que se demostrara lo contrario, por lo que de inmediato Thomas fue detenido y el proceso de investigación comenzó. Y con esto llegaron más interrogatorios, uno de ellos, de la esposa de Greg Miller, que estuvo presente en el juego de póker, y dijo que 90 minutos antes de llegar a su casa, Thomas le había pedido prestado su teléfono celular para hacer una llamada que al ser investigada, descubrieron que el número era de Michael Beard, el mismo hombre que además de trabajar para Thomas en su negocio de restauración de casas, había alquilado una de sus propiedades en Elmira. Según la información recabada por las autoridades, Thomas llamó a Michael Beard horas antes de que Kelly fuera asesinada. Pero no fue lo único que descubrieron. En la casa dieron con una póliza de vida, en donde Thomas había duplicado un año atrás del suceso la suma de su esposa Kelly, de $500,000 a $1,000,000. Por otra parte estaban algunas declaraciones de mujeres que decían habían tenido un amorío con Thomas, solo que su romance era en silencio, puesto que él les había dicho que divorciarse no era una opción, ya que su esposa, de comprobar su infidelidad, lo dejaría en la calle. Pero lo más importante sucedería en días posteriores, cuando Michael Beard, tras ser arrestado, afirmó, sin decir nombres, que su jefe le había contratado para que acabara con su esposa, a cambio de $10,000 en efectivo.
También hubo un tercer implicado, Mark Bramford, que aquella noche únicamente acompañó a Michael para servir de vigía a cambio de dinero. El 25 de octubre de 2016 inició la audiencia de Michael Beard y de frente al jurado, conformado por 8 hombres y 8 mujeres, se retractó de sus dichos y dijo que era inocente. Incluso cambió su versión y dijo que Thomas la había contratado para que quemara su casa y cobrara el seguro, mas no para asesinar a su esposa. Por supuesto que su defensa se hizo presente y dijeron que Michael Beard solo había ingresado para quemar la casa por un acuerdo con Thomas, pero tras ver a Kelly dormida, salió de la casa sin hacerles daño. Además dijeron con firmeza que los interrogatorios habían sido bajo la amenaza que de no culparse, su esposa sería acusada y pasaría una larga condena tras las rejas. El juicio mantuvo a la familia de la víctima en total desconcierto, pues subieron al estrado testigos de ambas partes. Uno de ellos fue Greg Miller, quien dijo que en la noche del trágico suceso, Thomas le había pedido el teléfono a su esposa para realizar una llamada a uno de sus trabajadores, y cuando quisieron revisar el historial de llamadas, estas habían sido borradas. Fue gracias al estado de cuenta del teléfono de la esposa de Greg que pudieron percatarse que una de las llamadas había sido para Michael Beard, pero en la escena del crimen también encontraron un pedazo del arma homicida, la cual indicaba que habían golpeado con saña a la mujer hasta provocarle la muerte. Así que esto era un asesinato, no había más. Pero aunque Michael y Thomas querían librarse de toda acusación, no lo consiguieron, pues el encargado de interrogar a Michael contó que él le dijo que esa noche, tras hablar con Thomas por teléfono, pedaleó su bicicleta hasta su trabajo en Serpro. Luego se cambió a un coche que era propiedad de un amigo de Thomas, llamado Luke Detroit, y fue a recoger a su cómplice Mark Bramford, a quien le pagó para que fuera su vigía. Entró por la puerta del garage, con una llave que le había proporcionado Thomas, subió a la habitación y golpeó a Kelly varias veces. Por un momento entró en pánico y bajó las escaleras. Fue entonces cuando Kelly lo persiguió hasta la cocina. Entonces él giró y le dio un golpe mortal. Como parte del plan debía quemar la casa, pero le dio miedo y salió huyendo. Durante el trayecto se fue deshaciendo de las cosas que utilizó, y una vez que llegó a Serpro, subió a su bicicleta y emprendió su camino. Esta declaración nunca fue grabada, por lo que su defensa alegó que se trataba de una mentira, pero es que en parte las pruebas no ayudaban en nada, pues al registrar el historial de Michael, se descubrió que había borrado 154 llamadas, de 160 realizadas desde su teléfono celular, y entre ellas había una hacia Thomas. También se supo que Michael había sido despedido de Serpro, y cuando Thomas le preguntó qué haría, Michael no supo qué responder. A Thomas solo se le ocurrió que no pagara el alquiler durante 5 meses de una propiedad alquilada en Elmira, y para cerrar el trato, le ofreció $10,000 a cambio de quemar su casa para cobrar el seguro. Y Michael terminó diciendo que Thomas, lo que realmente quería, era que mataran a su esposa, y él al no estar de acuerdo partió de la casa sin tocarles un cabello. Esto dificultó el caso, pues Michael también dijo que al entrar a la casa se topó con otro hombre, quien llevaba la cara tapada, y que al finalizar el asesinato, le entregó el arma homicida. Entre tantas declaraciones, una de las sentencias llegó, la de Michael, que fue condenado a cadena perpetua por el cargo de asesinato en primer grado, y por el cargo de asesinato en segundo grado, obtuvo 25 años de cadena perpetua, sin posibilidad de salir de prisión. En el caso de Thomas, que seguía afirmando era inocente, se complicó aún más, pues hasta las pruebas señalaban a Michael como el único responsable, pero las declaraciones de sus amantes de nuevo se hicieron presentes, y esto lo llevó a un callejón sin salida, pues ellas escucharon a Thomas quejarse de lo perezosa que era su esposa, y de lo mal que se sentía en su matrimonio. Además sostenía conversaciones sexuales con mujeres mientras estaba con su esposa en su cuarto, y esto lo llevó a ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de salir de prisión. Ambos hombres se encuentran recluidos en prisiones del estado de Nueva York, y aunque apelaron, esto no procedió. En cuanto al tercer implicado, fue acusado por robo, conspiración y 2 cargos de asesinato en segundo grado. Además llegó a un acuerdo de testificar a cambio de una corta condena,
que fue de los 3 a 6 años en prisión. Clayton se encuentra pagando su condena, y su familia también considera que es inocente, pues para ellos la justicia no estuvo de su lado, y nunca se demostró que él hubiera perpetrado este plan. Lo consideran un hombre intachable, incapaz de hacerle daño a otro ser humano, y ruegan porque llegue el día en que su condena cambie. Mientras tanto, sus hijos crecen con su tía y extrañan demasiado a su mamá, tanto que en ocasiones tienen pesadillas sobre aquella noche que cambió sus vidas, de forma inesperada. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos. Me ayudarías mucho. Yo soy Laura, y te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.